Cuando arrancó este tema de la cuarentena y la pandemia, señor Figliulo, yo debo admitir que muchas veces, bueno, yo le echaba broma a la gente que cumplía en abril, en mayo, a la gente que tenía un viaje planificado. Porque bueno, después a los 4 meses, ya en diciembre, cuando yo cumpla año, la cosa pasó. Pero resulta que ahora todo pinta que el final de 2020 será largo, encerrados, y que arrancaremos 2021 con una fulana o extraña nueva normalidad. Y yo creo que ahora sí ya no estoy para tanto juego y hay que tomárselo un poquito más en serio. Y justamente vamos a hablar con la psicóloga clínica y profesora en la Universidad Católica Andrés Bello, Zen Sleiman, para saber justamente cómo pueden los ciudadanos en esta situación afrontar quizás las Navidades, el Año Nuevo, el fin de año más extraño que cada uno ha vivido. Muy buenas tardes y bienvenida a La Medida Imperfecta. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Mira, te quería consultar, ¿cómo una persona después de 7, 8, 9 meses encerrada se prepara para las épocas festivas, las épocas donde la gente se abraza, se come las uvas, va de casa en casa, se suelta el moño, también está bajo una situación tan difícil y tan compleja en el mundo? Bueno, esta es una pregunta interesante, sobre todo después de este fin de semana que acaba de pasar, que pues se celebró Halloween. Pareciera que ya con algunas medidas, en conjunto con las medidas del gobierno, que hubo como cierta flexibilización, y bueno, con esto de que la gente quizás se está dando también más permiso individualmente, ya muchas personas pareciera que empezaron a asistir a algunas pues reuniones y celebraciones, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que el tema de diciembre es muy difícil tener claro cuál va a ser el panorama. Ahorita no podemos planificar ni predecir ni siquiera de aquí a 1 o 2 meses, pero bueno, va a depender de las circunstancias en las que se encuentre cada uno, incluso del país, ¿no? Todavía hay personas que de pronto estaban visitando familiares o que tenían planificado visitar familiares en diciembre y que por una u otra razón quedaron en lugares que no tenían previsto y no saben si van a poder regresar antes de diciembre. De hecho, acá creo que no han tomado todavía las medidas respecto a los vuelos, por ejemplo. Claro. Entonces, esos son son muchos los factores que hay que tomar en cuenta. El tema de la movilidad es uno, y también, pues, cuáles son las personas como más allegadas o de tu entorno, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad que tienes de reunirte o no con estas personas? Doctora, como reza la frase, año nuevo, vida nueva, pero cuando venga el año nuevo seguimos en lo mismo. ¿Cómo aguantamos esta pela? Porque ya decíamos 9 meses, vamos a seguir sumando, incluso como quien dice, no está esa luz al final del túnel. ¿Cuándo va a acabar esto? Las mascarillas, los procesos, los jaboncitos, empieza el año. ¿Cómo, digamos, entramos arriba motivados para que no nos apague esa llama? Claro, esta es una pregunta interesante, porque muchos me preguntan que qué va a pasar, y la verdad es que, bueno, yo soy psicólogo, si pudiese saber qué va a pasar, una bolita de cristal, imagínese. Me dedicaría a otra cosa, pero creo que es importante, lo que yo le digo a la gente últimamente es que ya nosotros tenemos al menos 6 u 8 meses en esta situación, ¿no? Entonces ya nosotros mismos conocemos más o menos cuáles son nuestras circunstancias y hemos ganado algunos recursos, ¿no? De hecho, yo les digo a las personas que en algún sentido ya los venezolanos teníamos unos recursos para lidiar con la pandemia que quizás no tenían personas en otros países, porque ya nuestra planificación venía siendo muy en el corto plazo. Entonces, esto de estar acostumbrados a los cambios y a la incertidumbre es un recurso valioso que tenemos para afrontar esta situación. Entonces, más que saber qué va a pasar o qué tenemos que hacer diferente, yo creo que la invitación es a revisar qué hemos hecho, qué recursos, ya sea internos o externos, con los que podamos contar, nos han hecho poder lidiar con esta situación, y qué cosas sentimos que podríamos pues mejorar. ¿Qué apoyo podemos buscar? Es decir,
bueno, requiero apoyo dentro de mis redes, dentro de mis vecinos, familiares, requiero de pronto apoyo psicológico, emocional, cuáles son mis metas a partir de ahora, conociendo ya el panorama, es decir, resulta que ahora me toca trabajar en casa, entonces, bueno, mi meta es de pronto, mi nueva meta es hacer una oficina en casa, cuando eso quizás antes era impensable o no tenía nada que ver con nuestros objetivos. Es como un poco ir revisando cómo han sido estos meses para nosotros y cómo queremos que sea de ahora en adelante, pero desde lo interno, porque a veces nos enfocamos en quiero que se acabe la pandemia, quiero que el gobierno abra los vuelos, quiero que se tomen otras medidas, y son cosas que no podemos controlar. Entonces la recomendación número 1 es identificar qué aspectos podemos controlar y cuáles no, y trabajar en los que sí podemos controlar y empezar pues a partir de ahí a cambiar poco a poco lo que consideremos. Doctora, cuadros depresivos, cuadros de ansiedad, gente que pensaba, bueno, pero en noviembre, diciembre ya estamos listos, y no, todavía no estamos listos. ¿Cómo lo controlan en casa? ¿Cómo un poquito de paz, un poquito de calma pueden conseguir en medio de toda esta situación? Sí, de hecho, bueno, justamente los síntomas ansiosos y depresivos son los más comunes últimamente, tal y como lo plantea. Ansiedad tiene que ver justamente con querer controlar lo que no podemos controlar, ¿no? Y sobre todo con estar pensando a futuro, ¿no? Como, bueno, y en diciembre va a haber vuelos, no va a haber vuelos. Y yo creo que es muy importante en este sentido, la depresión tiene que ver con la nostalgia, la melancolía, y más que todo con el pasado, con lo que se hizo o se dejó de hacer. Entonces, una recomendación en ambos casos, evidentemente sin hablar de patologías clínicas, sino más bien de síntomas, sería como concentrarnos un poco en el presente, ¿no? Esta frase que se escucha mucho de vivir un día a la vez me parece muy importante porque es justamente como hacer un balance diario de cuáles son mis objetivos y cuáles son mis recursos para lograrlos. De hecho, esto parece un ejercicio muy tonto, pero yo le recomiendo a las personas hacer un FODA personal, ¿sabes? Una matriz de fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades que nos permite un poco conocer cuál es nuestro contexto y cuáles son estos recursos, como te decía, tanto internos como externos, para hacerle frente. Y por otro lado, disculpa, ¿Sí? Ahorita está muy de moda el tema de la meditación, y yo creo que más que una moda es que la gente está concientizando un poco la necesidad de conectar con el cuerpo y con estar presente, porque lo que nos sucede es que en esta premura por querer como predecir el futuro o querer controlar cosas que no están en nuestras manos, entonces terminamos como desconectándonos de nosotros mismos. Entonces el poder meditar, y bueno, esto yo siempre explico que no hay que ser un Buda para meditar, sino que simplemente pues a tomar algunas respiraciones, se puede hacer alguna meditación guiada con YouTube o algo por el estilo, uno puede conectarse y entonces pues concentrarse con el presente. Fíjate que vivimos comiendo pero trabajando, entonces no estamos comiendo, viendo una película y hablando por teléfono, entonces no estamos viendo la película, en una reunión y estamos haciendo otra cosa. Entonces es como poder vivir el momento, o sea, trabajar en lo que estamos haciendo en el momento actual, aunque sea eso, ver una película, almorzar, cualquier actividad. Doctora, hablabas un poco de la yoga y la meditación. Hay otros, yo me voy a poner en ese ejercicio, que se están moliendo a palos haciendo ejercicio. Indudablemente algunos van a terminar versión Rocky Balboa, otros se están echando al aire y se están inflando, obviamente por quedarse estancados en una casa, sin salir. Esto es bueno, hacer tanto ejercicio. Hay otras opciones más allá de la yoga, leer, respirar, iluminarse. Es tan bueno, digamos, darse duro físicamente, porque, a ver, Venezuela no es que no fuera un territorio donde hubiese tantos runners, pero ahora esto pareciera Etiopía practicando Todos para los corren. Juegos Olímpicos. Todo el mundo está corriendo. Claro, fíjate, la verdad es que, bueno, esta es una pregunta muy bonita, porque yo siempre le digo a las personas que no hay receta, y es así, no hay algo que nos funcione igual para todos. La idea es que podamos escucharnos a nosotros mismos. Yo creo que el tema de la pandemia en general y de la gasolina en Venezuela hizo que la gente conectara con actividades al aire libre, con la bicicleta, con esto de salir a correr, y la verdad es que me parece positivo. O sea, me parece más positivo eso, o sea, me parece mejor esa moda que la moda de pronto de los 70, de que todo el mundo fumaba, por ejemplo. Sí, todo Pero
Pero claro, o sea, todo en exceso podría ser negativo, habría que evaluar realmente si la gente lo está haciendo en exceso, cuál es la relación de estas personas con su cuerpo. Hay personas que estaban muy acostumbradas a hacer ejercicio y a raíz de la pandemia entonces pararon y sienten como esta culpa de, bueno, no lo estoy haciendo. Yo creo que hubo algunos meses o vivimos algunos meses como de adaptación, de hecho creo que todavía los estamos viviendo en algunas áreas, y que ya ahora es como, bueno, ya entendemos que esta es la nueva normalidad, como decían ustedes al comienzo, entonces bueno, ya vamos a ir retomando un poco algunas rutinas, ¿no? La idea es, yo siempre recomiendo hacer ejercicio porque es una actividad que, bueno, nos mantiene saludables dentro de todo y que además nos ayuda a regular otros hábitos como la alimentación y el sueño, ¿no? Pero más allá de matarse en el gimnasio 3 horas o de salir a correr 3 horas, la idea es que podamos hacer un ejercicio que la persona disfrute. Es decir, que cada quien pruebe hasta conseguir algo que disfrute. Esto, por supuesto, no es excluyente de otras actividades. Cuando ustedes dicen, por ejemplo, leer, escribir, de hecho, ahora en cuarentena yo recomendaba cualquier actividad creativa. Puede ser la escritura, la cocina, la pintura, cualquier actividad que nos haga crear algo, ¿no? Porque a través de eso, pues podemos expresar nuestras emociones, podemos conectar un poco con lo que estamos sintiendo, podemos relacionarnos de una forma distinta también. Entonces, digamos, tienen como muchos beneficios. Además de que para muchas personas son actividades que incluso se convirtieron en un segundo o tercer ingreso, ¿no? Que ayudó a paliar un poco también estas consecuencias económicas, ¿no? Entonces, bueno, es como cuestión de ir explorándose uno mismo en el sentido de, bueno, ya yo tenía una rutina pre-pandemia, un sitios a donde ir, sí, como cierto orden en mi vida. La pandemia viene a cortar ese orden y ahora estamos como nuevamente retomando, bueno, cuál es la nueva rutina, ¿no? O sea, entreno en casa, entreno en la calle, antes entrenaba en un gimnasio, bueno, antes no tenía tiempo para escribir, ahora escribo, antes quizás comía más en la calle y ahora cocino. Es como permitirnos también conocernos a nosotros mismos a través de estas actividades y de esta nueva normalidad, como ustedes la llaman. Doctor, nos queda un minutico y medio, pero hay que hablar del corazoncito. Bueno. Las parejas, los encierros a veces son buenos, pero a veces el exceso de encierro como que la cosa ha influido negativamente o al revés. O positivamente. O al revés, esas parejas que a lo mejor no viven juntos y mira, no hay tiempo y espacio para divertirse, esparcirse, compenetrarse. Y diciembre pinta igual que como viene la cuestión en 2020. ¿Qué hacer en esas situaciones de la parejita? Mira, es importante que podamos chequear si los conflictos que se han dado durante la pandemia vienen dados por la pandemia o vienen por situaciones prepandemia que no se habían conversado o no se habían elaborado. En cualquier caso, por supuesto, siempre recomiendo buscar apoyo profesional y les recuerdo que nosotros en Psiconfío somos un servicio de psicoterapia online para personas en cualquier parte del mundo y nos pueden seguir en @psiconfío con P al principio y W al final. Psiconfío con W al final, sí. de psiquis con W al final. Ok. Ningún problema es ni tan grande ni tan pequeño como para no llevarlo a terapia. Cualquier persona con cualquier preocupación puede asistir a consulta, puede llamarnos y con gusto pues lo atenderemos. No sé si tienen alguna otra duda. No, de verdad que estamos... Una consulta completa. Estamos más claros que el agua. Doctora, queremos agradecerte por estos minutos en Play Top Radio, le mandamos un gran abrazo y bueno, que me vayan mejorando las cosas, creo que es lo que todos queremos. Chévere, muchísimas gracias a ustedes. Bien, era la doctora Zena Sleiman, psicóloga clínica y profesora de la Universidad Católica Andrés Bello. Hablamos un poco del tema de todo lo que ha llevado esta pandemia, el encierro y tantas cosas más.